Rompo las cadenas del temor que me ataban. Renuncié a creer todas las mentiras. Hoy mi posición asumo, a mi condición le hablo. Tú me has dado la autoridad, la palabra de Dios en mi boca, todo hará cambiar. Camino lleno de tu poder y tu palabra yo confesaré. Avanzo hoy para hacer lo que has declarado. Espíritu, creo en ti, sé que vives en mí. Hoy mi posición asumo, a mi condición le hablo. Tú me has dado la autoridad, la palabra de Dios en mi boca, todo hará cambiar. Camino lleno de tu poder y tu palabra yo confesaré. Proclamaré. Soy en ti, te alabo, por tu espíritu en mí, te alabo, tu poder habita en mí. La palabra de Dios en mi boca, todo hará cambiar. Camino lleno de tu poder y tu palabra yo proclamaré. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos todos. Sean ustedes llenos de más gracia y favor y abundancia y provisión y todas las bendiciones de Dios manifestándose en sus vidas. Bueno, damos gracias a Dios por este tiempo, gracias a Dios porque usted hoy tiene la posibilidad y tiene la forma en que llegue la palabra de Dios a su casa, ¿cierto? Entonces gracias a Dios por los medios, gracias a Dios por el internet. Es una herramienta muy útil para el evangelio, ¿cierto? Entonces damos gracias a Dios y gracias a Dios por ustedes, gracias a Dios porque
Ustedes son tierra buena, tierra fértil, en ustedes esta tarde va a ser sembrada la palabra. Y bueno, nada, siendo para mí esto muy de mucha alegría poder venir y compartir la palabra, darles un mensaje de bendición y obviamente que ustedes sean edificados. Entonces damos gracias a Dios por esto. Entonces, pues bueno, vamos a hablar de este tema tan bacano, ¿cierto? Se llama Su propósito en mí. De verdad que Dios me inquietó mucho en cuanto a hacer una enseñanza, hablar este tema porque es importante saber cuál es nuestro propósito en la vida. Ahora, en la vida no es solamente qué hacer y cómo vivir, sino es en Cristo, Él es la vida. Amén. Entonces, ustedes saben muy bien el propósito de Dios, pero hoy quiero que veas, de acuerdo a la palabra de Dios, qué es lo que ha sido establecido para que nosotros seamos ahora en Cristo. Amén. Entonces yo quiero que usted busque allí Efesios 1, Efesios capítulo 1, versículo 3 al versículo 6. Yo lo voy a estar leyendo en la versión amplificada, ¿sí? Usted lo puede tener allí en su versión y usted me puede seguir allí en la lectura. Igualmente va a estar aquí proyectado. Bendito y digno de alabanza sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual en el reino celestial en Cristo. Así como en su amor nos eligió en Cristo, en realidad nos seleccionó para sí mismo como suyos antes de la fundación del mundo para que seamos santos, es decir, consagrados, apartados para Él con un propósito y sin mancha a su vista. En amor, Él predestinó, o sea, predeterminado, equivale aquí esta palabra predeterminado. En amor, Él predeterminó y planeó con amor para que seamos adoptados para sí mismo, para que seamos adoptados a sí mismo como sus propios hijos a través de Jesucristo, de acuerdo con la amable intención y el buen placer de su voluntad. Versículo 6, para alabanza de su gloriosa gracia y favor que Él nos otorgó libremente en el amado, su Hijo Jesucristo. Amén. Qué buen pedazo de palabra, ¿cierto? Qué buen trozo allí de la palabra de Dios. Efesios es un libro excelente, es un libro poderoso donde se revela nuestra identidad en Cristo, quiénes somos y cómo vivir en Cristo. Así que se lo recomiendo mucho para que lo lea. Las veces que usted quiera, usted puede hacer oraciones escriturales de acuerdo a la palabra de Dios allí, lo que está escrito en Efesios. Y este libro tiene poder, es revelación de la identidad en Cristo, lo que somos ahora en Cristo. Amén. Ahora, esta porción de la palabra, ¿cierto? Es una excelente forma de describir el propósito de Dios para nosotros. Amén. Porque es que hablando en términos generales, muchas personas creen tener un propósito ya en su vida, ¿cierto? Ya y lo determinan de acuerdo a su propia voluntad, ¿sí? Entonces las personas, de pronto un niño no crece y no conoce su propósito y de pronto con el conocimiento y la vida como va pasando llega al punto donde entra a estudiar a la universidad y se volvió un gran empresario y de pronto él pensará que su propósito es ser un empresario, tener dinero, tener de pronto una familia y morir y ya, ¿sí? Pero ese es un propósito muy limitado para lo que verdaderamente es el propósito de Dios, ¿sí? Dice que nosotros somos, de pronto las personas determinan su propósito por su voluntad, por sus deseos, por sus creencias, ¿sí? O por lo que otros digan, ¿sí? Entonces, eso pasa con el hombre. El hombre espera que algo determine su propósito, ¿sí? Pero nosotros sabemos que el hombre fue creado, ¿cierto? Nosotros fuimos creados por Dios. Dios es el creador, es el maestro, es el arquitecto del universo, el creador, el ingeniero, el que creó, hizo todo. ¿Sí? Si lo hizo usted, si me hizo a mí, hizo la humanidad, ¿cierto? Hizo al hombre, entonces hay que mirar qué es lo que dice Dios acerca del hombre, acerca de nosotros, para poder entender el propósito. Amén. Ahora, la palabra de Dios nos enseña verdaderamente, ¿sí? Verdaderamente cuál es ese propósito en nuestra vida, el propósito de Dios en nuestra vida. Y para ello debemos conocer al Creador. Primero, usted conoce al Creador, ¿sí? Usted sabe quién es Dios, usted entra en una comunión con Él a través de Jesucristo, usted hace a Jesús como su Señor y Salvador, usted recibe la salvación, el precio que Jesús pagó en la cruz fue el precio que suficiente y más que suficiente por su salvación, listo, usted recibe a Jesús, usted acepta a Jesús
y en ese mismo momento usted entra en una comunión con Dios, ¿sí? Comunión. Cuando usted ya entra en esa comunión, lo que viene de ahora en adelante es conocer a Dios. Sí, porque conoces a Jesús, entendiste que Jesús vino y entregó su vida por ti, entiendes que Dios es el creador, pero bueno, de Dios hay mucho más por conocer. Y ese es el propósito de Dios, que renovemos nuestra manera de pensar, renovemos nuestra manera de actuar, de hacer las cosas a través de conocer quién es Él. Y eso se conoce a través de la palabra. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted recibe a Jesús como Señor y Salvador, usted empieza allí, ¿cierto? Una comunión con Él, una relación estrecha con Él, íntima con Él, de tal forma que usted empieza a conocerlo día tras día, día tras día. Usted lee la palabra, usted recibe la palabra, ¿cierto? Usted se reúne en este momento en YouTube a recibir la palabra, usted hace un devocional con su familia, usted ora, usted tiene una comunión con Él. Ahora su vida ya depende de Él y está unida a Él, pero usted necesita conocer al Creador para poder entender que cuando usted lo conoce a Él, ¿sí? Él le permite conocerse a usted. Amén. O sea, no podemos saber quiénes somos si no vamos al Creador. No podemos saber qué vamos a hacer si no le preguntamos al que nos hizo, al Creador. ¿Sí? Porque Él es el Creador. Él lo diseñó a usted. Él no hizo modelos, o sea, Él no creó humanos iguales. ¿Sí? O sea, usted es diferente a todos los demás, usted es único. Mire la huella dactilar que le dio, ¿sí? Esa huella es única, no se repite, ¿sí? El iris de sus ojos no se repite y ahora su personalidad no se repite, su forma de ser no se repite. O sea, lo que hay en usted, que Dios puso en usted, que Dios creó en usted, no se repite. Dios hace solamente originales. Amén. Entonces, si eso lo entendemos, si vemos que Dios es mi creador y que yo fui creado por Él y que Él hizo todo en mí, pues debo acercarme a Él, conocerlo a Él, saber quién es Él y preguntarle a Él cuál es su propósito en mí. Amén. De eso se trata esta enseñanza. ¿Cuál es su propósito en mí? Amén. Y hoy aquí en estos 4 versículos que vimos, 4, sí, 4, 5, bueno, versículos que vimos, que acabamos de leer, vamos a tener nuestra enseñanza y vamos a entender cuál es el propósito de Dios en nosotros, en cada uno de nosotros. Amén. El propósito de Dios para nosotros y que podemos ver a la luz de la palabra, ¿cierto? Es que existamos para alabanza de Dios. Amén. Para que Él sea glorificado por nosotros. Él nos creó para eso. Es un propósito eterno. ¿Sí? Vea, para explicarlo mejor, vamos a ver 4 razones de peso. Yo le puse así: 4 razones de peso por las cuales damos a la alabanza a Dios. ¿Cierto? Damos alabanza a Dios. 4 razones de peso. Amén. Y espero que usted tome nota allí y las tenga claras y diga: wow, aleluya, sí, es verdad. Eso es para mí. Amén. Primero, Dios es digno de alabanza. Amén. Usted lo puede decir conmigo allí: Dios es digno de alabanza. Amén. Y eso está en Efesios 1:3, del versículo que acabamos de leer, la porción de la Biblia que acabamos de leer, el versículo 3, dice que bendito y digno de alabanza sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual en el reino celestial en Cristo. Amén. Dios merece nuestra alabanza. Es el único digno de ser alabado y exaltado. Óigame bien, es el único, ¿sí? De ser alabado y exaltado. Nadie más recibe la gloria y la alabanza, nadie más la merece, solamente Él. Dios es digno de alabanza, Dios es el único, ¿sí? Nos creó para alabanza de su gloria, para alabanza de Él, ¿sí? Vea, usted se podrá preguntar: ¿y por qué Dios merece que yo lo alabe? ¿Sí? Porque de pronto habrá alguien allí que me está viendo en este momento y se preguntará: ¿y por qué yo tengo que alabar a Dios? ¿Por qué Él se merece que yo lo alabe? Amén. De pronto usted lo está preguntando. Y bueno, hay una respuesta para eso: por lo que Dios ha hecho. Amén. Cuando alabamos a Dios, ¿por qué alabamos a Dios? ¿Por qué Dios es digno de alabanza? Porque Él ha hecho algo. O sea, sin nosotros existir, sin nosotros haber pisado esta tierra, sin nosotros haber nacido, o sea, desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? O sea, Él hizo todo por lo que ha hecho. O sea, si fuera solamente, o sea, es más, o sea, la creación cuenta la gloria de Dios, el firmamento cuenta la gloria de Dios. Ahora vea una cosa: usted, solamente por el hecho de ver la creación, usted entiende que hay un creador y por ende usted
o sea, usted le da toda la alabanza a Él. Amén. Él creó todo. Esa es una parte básica y mínima de la alabanza a Dios. Gracias Dios, oh aleluya, gracias por este lugar donde estamos, gracias por los árboles, por los animales, gracias Dios, tú eres bueno, tú eres el creador, oh, todo lo creaste bueno. Usted puede alabar a Dios inicialmente por eso. O sea, no hay excusa para no alabar a Dios, no darle gloria a Dios, porque Él se ha mostrado, Él ha dado testimonio de que existe y ha dejado su creación, ¿cierto?, que cuenta su gloria. Amén. Entonces usted debe tener una razón ya más de peso para adorar, alabar a Dios. No es solamente por lo que creó. Ahora, piensa en esto, lo creó usted. Amén. Padre, gracias por crearme, Dios mío, gracias, ¿cierto? Y tantas cosas que Dios hace, ¿sí? Que yo le voy a mostrar unas acá. Vea, este versículo nos muestra algunas de las muchísimas cosas que Dios ha hecho por ti. Amén. Eso debe ser para usted. Vea, este versículo dice, Dios hizo posible su bendición para nosotros a través de alguien que Él mismo dio, o sea, su propio Hijo. ¿Sí? Esta es la primera acción de Dios por nosotros. Amén. Dice allí, bendito y digno de alabanza sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Nos ha bendecido. Amén. Fue posible que fuésemos bendecidos a través de Jesús. Vea Gálatas 3:14. Allí está en la palabra de Dios por qué nosotros ahora hemos sido bendecidos a través de Jesús. Que ese era su propósito, ¿no? El propósito de Dios. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. La bendición allí no se quedó solo en Abraham y en el pueblo judío, no. La bendición también fue constituida para nosotros los gentiles. O sea, los gentiles son los que no son judíos. ¿Sí? El pueblo que no es judío es gentil. Entonces, esos gentiles, todos nosotros, la iglesia en este momento, ¿cierto? Esa bendición es para todos nosotros. Aleluya, qué bueno es esto, saber que Dios nos bendijo, ya habló toda la bendición espiritual sobre nosotros, ya habló bien sobre nosotros, toda bendición nos dio. Aleluya, usted debe estar emocionado por esto, usted debe tener ahora una razón más por qué Dios es digno de alabanza y cuál es su propósito en mí, que yo lo alabe, que yo lo adore por lo que ha hecho en mí. Amén. Segunda cosa que Dios ha hecho, ¿cierto? Dice que Él es quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual, o sea, toda clase de bendición espiritual en el reino celestial en Cristo. Amén. Ahora esa es la segunda acción de Dios por nosotros, ¿sí? Nos ha bendecido, sí, nos ha dado la promesa, sí, nos ha bendecido con toda bendición espiritual, amén. Pero eso equivale a algo, a que fuimos trasladados del reino de la muerte, del reino de las tinieblas, del reino allí, ¿cierto? Que está gobernado por el maligno y fuimos trasladados al reino de su amado Hijo, ¿sí? Entonces hemos sido bendecidos, porque es que el reino donde estábamos, el reino de la muerte, el reino de Satanás, el reino, ¿cierto? El sistema de este mundo es un reino maldito, ¿sí? Es un reino de maldición, es un reino lleno de cosas que o sea, que Dios no creó para nosotros. Es un reino gobernado por la maldad, es un reino donde no podemos esperar que, digámoslo así, no podemos esperar que el mundo nos dé cosas buenas, no podemos esperar del reino de la muerte, del sistema de este mundo recibir cosas buenas. No, 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 no. No puede usted recibir eso, no puede usted creer eso, porque el diablo no sabe dar nada bueno, él solo sabe mentir. Pero gracias a Dios, Cristo Jesús vino y descendió por nosotros, se identificó con nosotros y hizo toda la obra redentora. ¿Para qué? Para mostrar que Dios está en el plan de bendecir a la humanidad, no solo a un pueblo, sino a la humanidad. Dios mandó a su Hijo y su Hijo fue constituido rey del reino de los cielos. Amén. Y juntamente con él hemos sido constituidos reyes y sacerdotes. Amén. Usted tiene ya razones para alabar a Dios. Tiene razones para entender cuál es mi propósito. Oiga, sí, mi propósito es alabar a mi Creador, mi Padre. Él lo hizo todo por mí. Amén. Él lo hizo para que usted lo alabara, para que usted le diera gloria a Él. Amén. Segundo, Dios nos eligió con un propósito. ¿Sí? Eso está en Efesios 1:4. Quiero que vea allí lo que dice la palabra de Dios. Efesios 1:4. Así como en su amor nos eligió en Cristo, en realidad nos seleccionó para sí mismo como suyos antes de la fundación del mundo, para que seamos santos, es decir, consagrados, apartados de Él,
con un propósito y sin mancha a su vista. Vea, Dios no juega los dados. Dios no actúa al azar, no actúa porque sí. Él no está haciendo cosas porque sí. Él no actúa de acuerdo al momento. Uy, actuemos, no, hagamos, no. Me gusta lo que dice acá, Dios todo lo planea, todo lo prepara y todo lo ejecuta. O sea, lo que Él planea, lo prepara y lo ejecuta. Amén. O sea, Dios no está haciendo cosas ahí porque sí. No, Dios está haciendo todo conforme a lo que Él planeó, a lo que Él preparó y está actuando sobre ello. Amén. Ese es el valor que Dios le da a la palabra, que lo que Él dice lo hace. Amén. Es más, lo que Él dice, Él ya lo planeó decirlo. Amén. Él no habla por hablar, Él dice palabras planeadas, palabras que tienen una intención, cosas que Él ha dicho, que Él pensó, que Él planeó decir, preparó como decirlas y las dijo. Y es más, lo que dijo, ¿cierto? Eso como fue planeado, se está haciendo, se está creando, se está ejecutando, porque Dios es Dios. Amén. Ahora, esta es una segunda razón. Amén. Mire lo que dice allí, Dios nos eligió con un propósito. Vea, Dios nos eligió. Le voy a decir dos cosas porque Dios nos eligió. Dos cosas, ¿sí? Primero, eligió, esa palabra dice allí que nos seleccionó como lo mejor para Él mismo. ¿Qué es esto tan bacano? O sea, Dios nos seleccionó. ¿Sí? La palabra seleccionar, para entenderlo un poco mejor, es elegir entre muchos lo mejor. ¿Sí? Seleccionar. Si usted va ahorita al día que puede salir a hacer mercado, usted va allá a la placita, no sé, donde usted compre la fruta, ¿cierto? Y usted llega al lugar donde están todos esos bananos, ¿cierto? ¿Usted qué selecciona? Lo mejor. Usted no va a seleccionar un banano picho, un banano espichado, ¿sí? Usted no va a seleccionar un banano muy verde que parece un plátano, no. Usted selecciona el banano amarillito, pecosito, que tiene unas manchitas, que usted sabe que es el mejor. Ahora, Dios no nos trató como bananos, ¿sí? Dios no nos trató como bananos allí en una plaza, no. Él seleccionó toda la humanidad, o sea, Él seleccionó toda la humanidad, Él no dijo, ¿cierto? No, porque para Él somos lo mejor. Pero este es un punto en donde cuando usted acepta a Jesús y recibe a Jesús como Salvador, pues obviamente esto empieza a ser revelación para usted. Usted fue seleccionado como el mejor. Y dice acá, y no lo hizo para dejarnos guardados, ¿sí? No es un coleccionista. No piense que Dios es un coleccionista y bueno, te seleccioné a ti, tú tienes linda voz, tú predicas bien la palabra, pero te voy a guardar, te voy a tener aquí en un stand de colección. No, Él lo seleccionó para sí mismo, ahí lo dice, lo seleccionó para sí mismo. O sea, Él no lo seleccionó y dijo, lo voy a guardar en la repisa, no, Él lo seleccionó y dijo, usted es mío, es para mí. Amén, eso es lo que Dios hizo, lo tomó para sí mismo, o sea, para Él. Por eso es que nosotros le damos la alabanza a Él, porque Él nos selecciona, nos saca de un mercado de esclavos y nos selecciona para Él, para no volver a ser esclavos, sino ser bendecidos, o sea, nos toma para sí mismo. Amén, y nos selecciona. Segunda parte, ¿para qué nos selecciona? Dice, nos seleccionó para su propósito y con un propósito. Esto es excelente. ¿Cuál es su propósito? Pues el propósito de Dios es su voluntad, lo que Él determine hacer con usted, ¿sí? Pero dice ahí que con un propósito, y ese propósito habla de que usted es hecho para el propósito de la alabanza de la gloria de Dios. Amén. Vuelvo y se lo repito, usted fue seleccionado como el mejor y como lo mejor para su propósito, el propósito de Dios. Quizás usted, el propósito de Dios para usted sea que usted predique, sea que usted comparta en redes, sea que usted cante, sea que usted sirva, sea que usted sea un saludador, sea que usted sea un misionero, sea que usted sea un maestro, no lo sé. Dios sabe cuál es el propósito para usted, el propósito que Dios tiene, o sea, el propósito de Dios para que usted funcione en el cuerpo, ¿sí? O sea, Dios lo seleccionó con esa intención del propósito de Dios. Amén. Pero también le dio a usted que perdón, lo eligió, lo seleccionó con un propósito. Y ese propósito es para alabanza de su gloria. Le voy a leer esto que está aquí. Fuimos seleccionados como los mejores, con el propósito eterno de pertenecer a Dios. Seleccionados como los mejores, con el propósito eterno de pertenecer a Dios para su propósito, o sea, lo que Él determine. Amén. Eso es una parte, pero también nos seleccionó como los mejores con el propósito de ser quienes le demos la alabanza a Él. Aleluya, usted fue seleccionado como el mejor para darle la alabanza a Él.
Aleluya. No espere que sea un equipo de alabanza, no espere que sea el mejor cantante, no espere que sea el mejor músico, no. Él lo seleccionó a usted, usted el que me está viendo, como el mejor para su propósito y con un propósito. Y ese propósito es que usted le dé la alabanza a Él. Usted fue hecho para alabar a Dios. Aleluya. Amén. Usted, su alabanza es única. Así que no se quede callado, no la evite, no alabe otras cosas, no alabe diferentes áreas, no, usted alabe a Dios, porque usted fue hecho para alabarlo a Él, de manera única y exclusiva para Él. Amén. Tercero, Dios cumple su voluntad. Vamos a Efesios 1.5, allí está, Efesios 1.5, aleluya. En amor, Él predestinó, predeterminó, ¿cierto? Y planeó con amor para que seamos adoptados para sí mismo como sus propios hijos, a través de Jesucristo, de acuerdo con la amable intención y el buen placer de su voluntad. Amén. Recuerde que ya lo habíamos dicho, Dios todo lo planea, lo prepara y lo ejecuta. Ahora vea lo que pasa aquí. Pablo se enfoca en algo muy importante en este versículo y dice que en amor, aleluya, en amor, vea, Dios planea, Dios prepara y Dios ejecuta en amor, porque Él es amor, todo lo que hace lo hace con su amor. Amén, no podemos ver a Dios de otra forma, no podemos ver a Dios obrando por capricho. Dios haciendo cosas o su voluntad porque amaneció de mal genio o porque Él cambia de temperamento. No, Él todo lo hace en amor. Recuerde que Dios es amor. Y si usted cree que Dios es amor, pues esto también es para usted. Dios hace todo por amor. Esta tercera razón de peso por la cual el propósito de Dios en nosotros es que seamos para su alabanza, que le demos alabanza y adoración, que Él es el que merece recibir la alabanza, es que Dios cumple su voluntad. Es la tercera razón de peso. Dios cumple su voluntad. Amén. Si Dios cumple su voluntad, ahora usted tenga en cuenta algo, lo hace en amor. ¿Por qué se lo digo? Porque dice ahí que Dios es amor y en amor Él predeterminó. O sea que predeterminó, esa palabra quiere decir que estableció que sucediera algo con anticipación. Aleluya, Él lo planeó, Él lo estableció en amor, lo dice ahí. ¿Y qué estableció? Se preguntará usted. ¿Qué es lo que Dios estableció entonces? ¿Qué es lo que Él predeterminó que sucediera en nosotros? Pues que fuéramos adoptados como hijos suyos. El mismo versículo lo dice. Dice ahí que adoptar es tomar a alguien para sí mismo, con el fin de hacerle parte de su familia, darle su nombre y la sucesión de sus bienes. Oh, aleluya. Qué bueno, Dios nos adoptó como hijos suyos. Eso fue lo que estableció, lo que planeó en amor. Para adoptar a alguien se necesita que haya amor. Usted no adopta porque sí, no, usted adopta porque hay amor. Ahora Dios es amor y en amor nos establece con anticipación para adoptarnos como su hijo y lo planeó. ¿Cómo lo planeó? Claro, Él vio que debía enviar a su hijo, que entregara a su hijo, verlo morir en una cruz, que descendiera por nosotros, que pagara el precio por nuestro rescate, ¿cierto? Dice que Él, por amor lo planeó. Adoptarlo a usted, a mí, a la humanidad, el que decida aceptar a Jesús como hijo suyo, como hijo propio suyo, aleluya, para hacerlo parte de la familia, para darle sus bienes y darle un nombre. Y ese nombre, ¿sabe cuál es? El nombre sobre todo nombre, Jesús de Nazaret, Jesucristo, ese nombre nos fue dado, amén. Jesús, vea, Jesús pagó el precio, pero Él cumplió todas las exigencias de la ley, Él cumplió todos los requisitos de la ley para podernos adoptar. Si usted ve el proceso legal de adopción, requiere muchas cosas allí, muchos temas legales, requiere una serie de cumplimiento de requisitos legales, ¿sí? Pero Jesús cumplió todos los requisitos legales para adoptarnos como hijos de Dios, para poder Dios adoptarnos como sus hijos. Jesús cumplió todos los requisitos legales. Aleluya, amén. Éramos huérfanos, pero ahora tenemos un Padre bueno y ese Padre es el Padre Dios, el Creador, el Padre Celestial. Aleluya. ¿Sabe qué me gusta este versículo en la Nueva Traducción Viviente? El final del versículo 5 dice que eso es precisamente lo que Él quería. ¿Qué es lo que Él quería? Adoptarnos como sus propios hijos, y dice que le dio gran gusto hacerlo. Aleluya, a Dios le dio gran gusto adoptarlo.
Dios no dijo, ay, es el último, ay, no queda nada más, no, pues escojámoslo. No, Él lo adoptó y le dio gran gusto hacerlo. Amén, Él le dio gusto. Imagínese la cara de gusto que Dios tuvo allí cuando lo adoptó, cuando estableció que usted fuese su hijo. Amén. Así que tercera razón por la cual, una razón de peso por la cual Dios es digno de la alabanza, Dios merece recibir mi alabanza, su alabanza es porque Él cumple su voluntad y lo hace con amor. Amén. Tenga fe en el amor de Dios. Dios hace todo con amor. Cuarta razón, y finalizamos con esta. Dios nos concede todo por su gracia. Amén. Efesios 1:6. Para alabanza de su gloriosa gracia y favor que Él nos otorgó libremente en el amado, su Hijo Jesucristo. Vea, Dios nos entregó, nos concedió, nos dio, dispuso, ofreció libremente su gracia y su favor en Jesucristo. Amén. Nadie obligó a Dios a entregar su gracia. Nadie obligó a Dios a amarnos. Nadie obliga a Dios a hacer su voluntad. Nadie obliga a Dios. Todo Dios nos lo concede por su gracia. Por eso su propósito en mí es que yo lo adore. El propósito de Dios en nosotros, por lo cual fuimos creados, fue para alabanza de su gloriosa gracia. Esto lo dice en la Reina Valera. Se lo leo en la Reina Valera. Dice allí que para alabanza de su gloria, de la gloria de su gracia, perdón. Para la alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos hizo aceptos en el amado. Su gracia nos hizo aceptos en el amado. Y por su gracia nosotros ahora tenemos un propósito, y el propósito de Dios en nosotros es que lo alabemos, que lo adoremos, que tengamos una vida de adoración y alabanza. Él merece la alabanza por todo lo que ha hecho por nosotros. Amén. Ahora que nadie obliga a Dios, ya lo sabe. Nosotros ni siquiera podemos obligar a Dios, torcerle el brazo y decirle, Dios, bendice mis planes, bendíceme. No, Él todo lo hace por amor y su gracia. Ahora vea que la gracia de Dios es la manifestación del amor, es la manifestación libre del amor de Dios. Dios extendiendo su brazo y diciendo, yo los amo libremente, nadie me obliga, yo los amo y los amaré por siempre, nadie me obliga. Ese es Dios, su gracia extendiéndose. Jesús es la gracia de Dios extendiéndose por nosotros. Amén. Dice allí Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él, amén, que cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Esa es la manifestación del amor de Dios, su gracia. Él entregó a su Hijo, Él dio a su Hijo por amor, porque dice ahí que de tal manera nos amó, amó al mundo. Te amó a ti que de pronto nos estás viendo y aún no conoces a Jesús. Amó a la humanidad entera, que entregó a su Hijo, lo entregó por nosotros. Dios dijo en el momento que Jesús estaba allí en la cruz, Él lo entregó, dijo, lo entrego por la salvación de ellos. Yo los quiero adoptar y entrego a Jesús en rescate de muchos. Eso fue lo que hizo Dios por nosotros. Entregó, dio su gracia, gracia sobre gracia. Amén. Ahora somos aceptos en el amado, somos aceptos, tenemos entrada al Padre por medio de Jesucristo. La gracia de Dios manifestada allí, Dios nos dio todo por su gracia, por eso lo adoramos y lo alabamos. Ese es su propósito en nosotros, que lo alabemos para la alabanza de su gloriosa gracia. Amén. Termino esta enseñanza con esta traducción lenguaje actual de Efesios 1:6. Dios hizo todo eso. Dios hizo todo eso, lo que acabamos de ver y aún muchas cosas que están escritas en la palabra. Dios hizo todo eso para que lo alabemos por su grande y maravilloso amor, para que lo alabemos y lo exaltemos y lo adoremos por su grande y maravilloso amor, su grande y maravilloso amor. Gracias a ese amor, dice ahí, gracias a su amor, nos dio la salvación por medio de su amado Hijo. Aleluya. Alabamos a Dios porque ese es su propósito en mí. O sea, si usted en este momento está viendo esto, esto es para usted. El propósito de Dios en usted, en mí, en todos los que creen en Jesús, en los hijos de Dios, es que seamos para la alabanza de su gloria, que lo alabemos por su grande amor.
Amén. Padre, gracias te damos porque nosotros fuimos hechos hijos tuyos, hemos sido aceptados en Jesús, tú nos has amado desde antes de la fundación del mundo y Padre, tú estás en nosotros y vives en nosotros y te doy gracias porque Señor, entendemos nuestro propósito, ese propósito que has puesto en nosotros, que seamos para ti, para estar contigo, para tener una relación contigo, pero también para un propósito eterno y es la adoración y la alabanza eterna de tu nombre, de ti, Padre Santo. Te damos gracias en esta tarde, en esta noche y te bendecimos y toda la gloria es para ti, Señor, y te alabamos por lo que tú has hecho y te adoramos por quien tú eres y tú eres digno, tú mereces toda nuestra alabanza, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Así que gracias a todos por conectarse, gracias a todos por recibir la palabra y sean llenos de mayor gracia y paz en sus vidas. Estamos hablando, saludes de parte de mi familia, los extrañamos mucho y muchas gracias a los pastores por esta oportunidad que me dan de predicar la palabra de Dios. Así que para todos un saludo y nos estamos viendo.